La historia está repleta de voces que advirtieron sobre desastres inminentes, pero que fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Entre ellas, pocas resuenan con la misma fuerza y melancolía que la de Jeremías, el profeta que predijo la caída de una nación. Este no es solo un relato antiguo, sino una profunda exploración sobre el coraje, la soledad y el pesado fardo de cargar una verdad que nadie desea oír. Este tema es profundamente relevante, pues refleja un patrón humano universal, nuestra tendencia a rechazar verdades incómodas. El camino de Jeremías nos obliga a cuestionar cómo reaccionamos ante las advertencias en nuestras propias vidas, ya sea en el ámbito personal, social o global. Comprender su lucha es comprender un aspecto fundamental de la condición humana, la compleja danza entre la negación y la realidad, lo que hace que estas historias conmovedoras de la Sagrada Biblia sean atemporales. En este vídeo, analizaremos la vida y el mensaje de Jeremías dentro de su contexto histórico y político real. Exploraremos la naturaleza de sus profecías, la intensa oposición que enfrentó por parte de reyes y del propio pueblo, y el devastador costo emocional de su misión. No ofreceremos respuestas simples, sino una mirada honesta a la complejidad de su vida y al legado perdurable de sus palabras. Mi enfoque se basa en un análisis cuidadoso de los textos bíblicos, cruzado con registros históricos y arqueológicos sobre el período del Imperio Neobabilónico y el Reino de Judá. El objetivo es presentar una narrativa fundamentada y respetuosa que honre tanto la dimensión espiritual como la realidad histórica de la figura de Jeremías, permitiendo una comprensión más rica y matizada de su trayectoria vital y de sus palabras. Para entender el dolor de Jeremías, primero necesitamos sumérjanos en el mundo turbulento en el que nació, un mundo de imperios en colapso y nuevas potencias ascendentes, donde el pequeño reino de Judá estaba atrapado entre gigantes. Es en ese escenario de intriga política y catástrofe inminente donde su solitaria voz comenzaría a clamar. Si aprecias análisis profundos como este, considera suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Jeremías inició su ministerio alrededor del 627 a.C., un período de inmensa inestabilidad en el antiguo Oriente Próximo. El otrora poderoso imperio asirio, que había dominado la región durante siglos, estaba en franca decadencia. Ese vacío de poder permitió el resurgimiento de una nueva fuerza avasalladora en el este, el Imperio Neobabilónico, bajo el liderazgo de figuras como Nabopolassar y más tarde su hijo, Nabucodonosor II. El concepto de profeta en el antiguo Israel era muy diferente de un simple vidente o adivino del futuro. Profetas como Jeremías eran, ante todo, portavoces divinos que actuaban como críticos sociales y espirituales. Su función principal no era predecir el futuro por sí solo, sino advertir al pueblo y a sus líderes sobre las consecuencias de sus acciones, llamándolos de vuelta a un camino de justicia y alianza. En Judá, la situación era compleja. El rey Josías había promovido una importante reforma religiosa, centralizando el culto en Jerusalén y eliminando prácticas paganas. Sin embargo, tras su muerte prematura en batalla, sus sucesores se involucraron en peligrosos juegos políticos, oscilando entre la alianza con Egipto y la sumisión a Babilonia. Esa inestabilidad política era un reflejo de la corrupción social y religiosa que Jeremías denunciaba. Imagina un pequeño país intentando sobrevivir entre dos superpotencias nucleares. Esa analogía nos ayuda a visualizar la precaria situación de Judá. Cualquier movimiento en falso, cualquier alianza equivocada, podría resultar en una aniquilación total. El mensaje de Jeremías no surgió en el vacío, era una respuesta directa a una crisis geopolítica existencial, donde las decisiones de los reyes podrían sellar el destino de toda la nación. Fue en ese caldero de alta tensión política y decadencia moral donde tomó forma el mensaje específico de Jeremías.
Él no hablaba de amenazas abstractas, sino de un peligro muy real e inminente que venía del norte. Su tarea era convencer a toda una nación de que la única forma de sobrevivir era aceptar una verdad amarga y humillante, un mensaje que lo pondría en colisión directa con el poder. El núcleo del mensaje de Jeremías era brutalmente directo. La destrucción de Jerusalén y del templo era inevitable y vendría por mano de los babilonios. Él veía esa catástrofe no como un acto arbitrario, sino como el resultado directo de la ruptura de la alianza por parte de Judá, marcada por la idolatría, la corrupción de los sacerdotes y, sobre todo, la injusticia social contra los huérfanos, las viudas y los pobres. Un ejemplo impactante de su coraje fue el famoso Sermón del Templo, registrado en el capítulo 7 de su libro. De pie en las puertas del lugar más sagrado de la nación, declaró que el templo no era un amuleto mágico que protegería la ciudad. Confiar ciegamente en rituales mientras la injusticia corría suelta por las calles era, para él, una hipocresía que sellaría su destino, un desafío directo al establishment. El mensaje de Jeremías permitía adaptaciones, pero no en su núcleo. Aconsejó a los reyes de Judá que se sometieran al dominio babilónico como la única forma de evitar la destrucción total. Para una nación orgullosa de su independencia y de su alianza divina, eso era una propuesta de rendición cobarde y traidora, lo que le valió la etiqueta de traidor y enemigo del pueblo, aunque su intención fuera la preservación. Es crucial entender las limitaciones de su profecía. No era una condenación eterna, sino una advertencia contextualizada para una crisis específica. El mensaje de sumisión a Babilonia no era un principio universal, sino una estrategia pragmática para la supervivencia de su pueblo en aquel momento histórico. Ignorar ese contexto es desvirtuar completamente el propósito de su ministerio, convirtiéndolo en un mero fatalista, lo que no era. Ese mensaje implacable que desnudaba las falsas seguridades de la nación y exigía una humillación política, no se entregó sin costo. La verdad que proclamaba públicamente lo aisló, convirtiendo su vida en un testimonio vivo del dolor que sus palabras provocaban. A continuación, exploraremos el precio personal que Jeremías pagó, la profunda soledad de ser la única voz de la razón en medio de la locura colectiva. La imagen pública de Jeremías era la de un profeta intrépido, pero sus escritos revelan un alma profundamente atormentada. En los pasajes conocidos como sus confesiones, encontramos a un hombre en conflicto que se queja a Dios por el peso de su misión. Lamenta haber nacido, acusa a Dios de haberlo seducido para una tarea imposible y expresa la agonía de ser odiado por todos a su alrededor. Esa dualidad entre la fuerza pública y la vulnerabilidad privada es lo que hace de Jeremías una figura tan humana y cercana. No era un autómata divino, sino un hombre que sentía miedo, ira y una soledad abrumadora. Sus confesiones son un registro raro y honesto de la salud mental de alguien encargado de una verdad impopular, mostrando que la fe y la duda pueden coexistir dolorosamente en el mismo corazón. La soledad de Jeremías era multifacética. Fue abandonado por su familia, traicionado por amigos y perseguido por las autoridades. Fue encarcelado, arrojado a una cisterna de lodo para morir de hambre y constantemente amenazado de muerte. Su vida se convirtió en un espejo de su mensaje. Así como Judá sería aislada y castigada, él también vivía en un exilio social, un paria en su propia tierra. Piensa en la sensación de ser la única persona en una habitación que ve un peligro evidente, mientras todos los demás celebran e ignoran tus advertencias. Esa experiencia, a menor escala, es algo que muchos enfrentan al defender una postura ética contra la corriente. El dolor de Jeremías es el dolor de quien ama a su pueblo, pero se ve obligado a anunciar su ruina para intentar salvarlo. Comenta abajo si alguna vez te has sentido solo al defender una verdad difícil. El sufrimiento de Jeremías no fue en vano.
pues se convertiría en testigo ocular del cumplimiento de cada una de sus advertencias. El dolor que sentía en su alma estaba a punto de manifestarse físicamente en las murallas de su ciudad. La nación que se negó a escuchar su voz pronto oiría el sonido de los arietes babilonios, y la profecía se convertiría en una terrible e innegable realidad histórica. Exactamente como Jeremías había advertido durante décadas, los ejércitos de Nabucodonosor II llegaron a las puertas de Jerusalén. Tras un asedio brutal que duró aproximadamente 18 meses, las defensas de la ciudad cedieron en 587 o 586 a.C. Lo que siguió fue una catástrofe de proporciones bíblicas. La ciudad fue saqueada, el magnífico templo de Salomón fue incendiado y reducido a escombros, y las murallas fueron derribadas. La caída de Jerusalén es un evento histórico verificable, corroborado por fuentes babilónicas como las Crónicas Babilónicas y evidencias arqueológicas que muestran capas de destrucción en la ciudad fechadas en ese periodo. Para el pueblo de Judá, aquello fue más que una derrota militar, fue un trauma teológico. El templo, símbolo de la presencia de Dios en la tierra, estaba en ruinas y la dinastía de David había llegado a su fin. La élite de la nación, artesanos, escribas, nobles y la familia real, fue llevada cautiva a Babilonia, iniciando el período conocido como el exilio babilónico. Jeremías, que lo había predicho todo, fue testigo del cumplimiento de sus palabras más sombrías. No sintió triunfo, sino una profunda tristeza, componiendo el libro de las Lamentaciones, un poema fúnebre sobre la ciudad que tanto amó e intentó salvar. Las interpretaciones de este evento varían. Desde una perspectiva puramente secular, fue el resultado inevitable de malas decisiones políticas de un pequeño estado tapón. Para Jeremías y sus seguidores, sin embargo, fue la dolorosa confirmación de que la justicia social y la fidelidad a la alianza eran los verdaderos pilares de la seguridad nacional, y su ausencia conduciría, inevitablemente, al colapso de toda la estructura social y política. Tras la destrucción, la vida de Jeremías tomó un rumbo final y trágico. Él, que había aconsejado aceptar el yugo de Babilonia, se vio obligado a huir en dirección opuesta. Su historia no termina con la caída de la ciudad, sino con un último acto de advertencia a un remanente obstinado, sellando su legado como la voz que, hasta el final, se negó a ser silenciada por la conveniencia o la desesperación. Después de la caída de Jerusalén, un grupo de judíos que quedaban en Judá asesinó al gobernador babilónico y, temiendo represalias, obligó a Jeremías a acompañarlos en una huida desesperada hacia Egipto. Incluso allí, en sus últimos días, el viejo profeta continuó su misión, advirtiendo a aquel remanente contra la idolatría. Según la tradición, murió en Egipto, aún siendo una voz profética para un pueblo que se negaba a escuchar. La aplicación práctica de la historia de Jeremías en nuestras vidas no consiste en predecir el futuro, sino en la valentía de la integridad. El primer paso es cultivar la honestidad intelectual para reconocer verdades incómodas, tanto sobre nosotros mismos como sobre nuestra sociedad. El segundo es desarrollar la resiliencia para mantener convicciones éticas, incluso ante oposición o ridículo, entendiendo que la popularidad no siempre es sinónimo de corrección. Los resultados de esa postura no son inmediatos ni garantizados. Jeremías no vio el fruto de su obra en vida. Murió viendo solo el aparente fracaso de su misión a ojos del mundo. La expectativa realista es que defender la verdad puede llevar al aislamiento y al sufrimiento. La recompensa, sin embargo, reside en la paz de conciencia y en la certeza de haber permanecido fiel a los propios principios, un legado más duradero que cualquier aprobación temporal. El camino de Jeremías es una de las historias más complejas y conmovedoras de la Sagrada Biblia. Si este profundo recorrido por la intersección entre historia,
psicología y fe te ha interesado, deja tu like para que más personas puedan conocer esta narrativa y comparte en los comentarios tu principal reflexión sobre la historia de Jeremías. Tu punto de vista enriquece nuestra comunidad de aprendizaje. En última instancia, la historia del profeta que nadie escuchó nos deja con un mensaje poderoso y atemporal. Nos enseña que el verdadero valor de una vida no se mide por el éxito o la aceptación, sino por el coraje de decir la verdad por amor, aunque esa verdad sea dolorosa y la voz que la proclama permanezca solitaria. Su vida es un testimonio de que, a veces, la mayor fidelidad es seguir hablando, incluso en el silencio de la indiferencia.